Buenas noches y bendiciones. Gracias a Dios que nos permite un ombliguito de semana más, un miércoles más del mes de abril con un día muy frío. Bendiciones, hermanas, bienvenidas. ¿Qué le parece si esta noche tomamos para entrar en calor un café con Cristo? Vamos a seguir conociendo los libros de la Biblia, vamos a resumir muy rápidamente los cinco libros de la Biblia que continúan. Bendiciones, hermanita Susi, le extrañamos, gracias por estar aquí. Vamos a leer un poco sobre el libro de Lamentaciones del profeta Ezequiel, Daniel, de Oseas y de Joel, los libros de los profetas. Vamos a resumir un poco y hablar un poco de lo que está en ellos. Son libros tremendos sobre la palabra de Dios que venía a los hombres, a los profetas, y que era llevada al pueblo de Israel, dejándoles saber su rebeldía, sus errores, sus pecados, lo que estaban haciendo mal, y al mismo tiempo ellos llevaban la palabra de restauración o de consolación, o lo que el Señor quería realmente que le sucediera al pueblo de Israel. Así que vamos a comenzar, y estuve buscando un poquito, bendiciones mi pastora, gracias por estar aquí. Estuve buscando un poquito sobre el libro de Lamentaciones, quién se cree que fue el que lo escribió, y en la antigüedad se pensaba que este libro se le atribuía al profeta Jeremías, y decía que era el lamento del mismo profeta al contemplar la destrucción y toda la calamidad que había venido sobre Jerusalén por su pecado. Pero investigando y viendo bien las teorías, actualmente supuestamente, esta fue la información que encontré, se sostiene que el libro de Lamentaciones realmente fue escrito por los judíos piadosos o instruidos en la ley, es decir, los mismos que vieron la devastación y que estaban siendo exiliados y que sufrían y que eran instruidos en la palabra, y que muchos de ellos se creían que eran sacerdotes, que conocían bien el libro de Jeremías. Ellos escribieron el libro de Lamentaciones, y el libro de Lamentaciones narra la terrible situación que Jerusalén pasó como consecuencia por los pecados de los hombres y por la indiferencia del pueblo, cuando el Señor enviaba a sus profetas a hablarles sobre lo que estaba sucediendo y cómo vino la devastación sobre Jerusalén. Es por eso que el libro se llama Lamentaciones, porque eran los lamentos al ver el templo y el pueblo de Jerusalén devastado. Esto es en el libro de Lamentaciones. El libro de Ezequiel es un libro que es tremendo, a mí me encanta, que habla sobre el profeta Ezequiel cuando él fue llamado, cómo fue que Dios lo llamó y cómo Dios le mostró visiones y le habló y le envió para que él llevara como profeta la palabra de Dios a los israelitas. Y en el mismo libro narra cuando el Señor lo llamó y le dice que le envía a una nación terca, a una nación obstinada, a una nación que quizá lo iban a escuchar o no, pero que de cualquier manera él fuera valiente y no temiera, porque el Señor lo iba a hacer fuerte, lo iba a hacer terco como ellos, y le iba a enviar para que él llevara la palabra de lo que Dios quería decirle al pueblo en ese tiempo. Así que el Señor le dice: te envío una nación rebelde, un pueblo terco y obstinado. En este libro se narra toda la palabra que el profeta llevó a la nación y las advertencias que este mismo profeta llevaba en sus labios para el pueblo. Podemos ver en este libro sobre todas las advertencias, toda la exhortación, todo lo que el profeta le dijo al pueblo que iba a suceder. Pero lo que me llama siempre la atención es que el Señor envía esa palabra de exhortación, esa palabra de quebrantamiento, esa profecía que dice y hace ver lo que está mal en el pueblo y en los seres humanos, en las personas. Pero el mismo Señor, al final del capítulo 48, habla sobre la misericordia de Dios y sobre lo que el Señor quiere restaurar y cómo Él quiere bendecir a su pueblo independientemente de toda la exhortación, todos los problemas, todo lo que está mal. El Señor siempre quiere restaurar a su pueblo y siempre quiere bendecirlo y siempre quiere cambiar la situación en la que su pueblo se encuentra, aunque seamos obstinados, rebeldes y de todo, como lo fue el pueblo de Israel. Y dice al final del capítulo 48 que el Señor restaurará la ciudad y su nombre será
aquí habita el Señor. Es decir, nuestro Padre siempre ha tenido ese propósito, siempre ha querido nuestro Padre que nosotros seamos de Él, que seamos restaurados, que seamos bendecidos, y Él siempre ha querido habitar entre nosotros, independientemente que el pueblo era obstinado, vivía en pecado, padecía y sufría por cosas, por ser tan duro de servir, por no escuchar, por no entender lo que el Señor decía. El Señor siempre enviaba su palabra y su óleo de consolación y su palabra que nos quería decir: aunque ustedes sean de esta manera, yo quiero habitar entre ustedes, yo quiero bendecirlos, yo quiero restaurarlos. Ese es el libro del profeta, estábamos leyendo sobre Ezequiel. No me quiero revolver, por eso me regresé a ver las notas. Ahora el libro de Daniel. Este hombre de Dios tremendo, ese libro me encanta, donde se narra sobre este hombre, Daniel, aquel joven que independientemente de que su vida estuviera en peligro por no escuchar las ordenanzas de los hombres, él oraba a su Dios 3 veces al día. Aquel tremendo hombre que servía a Dios y que conocía la palabra. Aquella historia sobre Sadrach, Mesach y Abednego, esos 3 jóvenes que por no querer adorar la imagen del rey fueron enviados al pozo de los leones, y la mano de Dios estuvo con ellos. Fueron enviados al horno del fuego, y la mano del Señor estuvo con ellos, y ni siquiera sus ropas se quemaron, porque el mismo ángel del Señor estuvo ahí para protegerlos y librarlos. La historia de Sadrach, Mesach y Abednego en el horno de fuego. Y la historia de Daniel, aquel que cuando el rey Darío era el rey al que él servía, le hicieron las personas, los mismos siervos que él tenía, le dijeron que hiciera un decreto de que si las personas no se inclinaban a su imagen o se adoraban a algún otro dios, ellos fueran castigados. Y nuestro Padre Celestial estuvo con Daniel en el pozo de los leones, y donde él fue arrojado por este decreto que el rey había tenido, que al rey le incitaron a hacer este decreto. Él lo hizo, él apreciaba a Daniel, lo miraba bien, y él no quería arrojarlo, pero por la misma palabra y el decreto que él había hecho tuvo que hacerlo. Pero él dice la palabra que esa noche le estuvo muy angustiado pensando qué pasaría en Daniel. Con Daniel al día siguiente él va y encuentra que el hombre de Dios estaba sin ningún rasguño. Nuestro Dios poderoso, grande, eterno, que nos narra toda su palabra sobre todas estas vivencias que fueron reales, porque si la palabra de Dios lo dice, así es, y yo lo creo. Todas estas palabras, todos estos sucesos y estos hechos portentosos que nuestro Dios hizo con nuestros antiguos, con los profetas que llevaban la palabra de Dios. Daniel fue salvado aún en el pozo de los leones, por narrar un poco de lo que se encuentra en el libro de Daniel, tremendo hombre de Dios. Y ahora vamos al libro de Oseas, otro profeta, el libro del profeta Oseas, donde el Señor llamó a Oseas, hijo de Beeri, y a quien el Señor le ordenó a este profeta que él fuera a casarse con una mujer que era prostituta, diciéndole al profeta que le dijera al país: así ustedes se han prostituido nación por completo. El pueblo de Israel se había prostituido, y el Señor hizo que este hombre no solamente con palabra fuera y les declarara su pecado y las cosas que estaban haciendo mal, sino que él lo hizo también en una manera como en ilustración para que ellos entendieran. Fue y tomó a esta mujer por esposa, quien era una prostituta, y concibió hijos para él. El Señor habla en este libro sobre la penitencia, sobre el castigo, sobre la reconciliación y sobre todas esas cosas que ven la relación del pueblo de Dios con su Dios, sobre cómo ellos estaban viviendo y sobre cómo este profeta fue y la mujer que era de él, que era una prostituta, lo repito, le engañó de nuevo, le dejó, y cómo él se reconcilia con ella. Asimismo el Señor decía en la palabra que el pueblo se prostituía, el pueblo se alejaba de él, pero el Señor los amaba y quería reconciliarse con ellos. Así está escrito la palabra en el libro de Oseas, y en el capítulo 11 habla sobre, esto es algo tremendo, en el capítulo 11 habla sobre el inmenso amor de Dios por Israel. Comienza diciendo, en el capítulo 11, versículo 1, Dios
desde que Israel era niño, yo lo amé. De Egipto llamé a mi hijo, pero cuanto más lo llamaba, más se alejaba de mí. Es tan triste ver el amor eterno, el amor profundo, el amor verdadero, el amor real de Dios por sus hijos, y cómo el pueblo se alejaba y cómo Dios enviaba a los profetas a decirle: estás haciendo esto mal, pero mira, cambia. Estás haciendo esto mal, pero mira, yo te vuelvo a reiterar el amor inmenso que yo tengo por ti. Y no estamos alejados de lo que está escrito en la palabra y de lo que estamos viviendo en estos tiempos, cómo nos alejamos de Dios, cómo nos amamos el mundo, cómo ponemos otras cosas primero que Dios, cómo andamos mal, cómo las naciones están sufriendo y cómo nos alejamos de Dios, y cómo Dios envía su palabra para restaurarnos, envía su palabra para confrontarnos, envía su palabra para querer transformarnos y decirnos qué estamos haciendo mal, y cómo nosotros no escuchamos, y cómo Él sigue enviando la palabra, y cómo Él sigue confirmándonos ese amor eterno que Él tiene por nosotros. Es tremendo escuchar, yo puse aquí, qué triste es escuchar que Dios dice: desde que eras niño yo te amé. Desde que eras niño yo te llamé, de Egipto te llamé hijo, pero cuanto más yo te llamaba, más de mí te alejabas. Y es lo mismo que está sucediendo en este tiempo, pero nuestro Dios sigue enviando su palabra, sigue enviando hombres y mujeres que lleven su palabra, que lleven su mensaje, y que nos recuerden que Dios quiere restaurarnos y que el amor inmenso de Dios sigue ahí para nosotros. El amor de Dios es enorme y desde siempre nosotros hemos sido rebeldes e infieles, pero el Señor nos sigue reiterando su amor y que quiere restaurarnos, como se lo dijo al pueblo de Israel, nos lo sigue diciendo a nosotros. En el capítulo 14 termina diciendo en este libro: arrepiéntete para traer bendición, así se titula el capítulo, y dice: vuélvete, Israel, al Señor tu Dios. El Señor nos sigue diciendo lo mismo, como se los dijo antiguamente al pueblo de Israel: volvámonos al Señor nuestro Dios. Él quiere que las naciones, que los pueblos, que sus hijos y que los alejados y apartados volvamos al Señor. Terminamos y vamos a hablar sobre el libro de Joel, que es el último de esta noche. Es un libro muy pequeño que solamente tiene 3 capítulos y también habla sobre lo mismo. Todos estos libros son palabras fuertes, palabras duras, palabras de exhortación, palabras de restauración, pero al mismo tiempo el Señor dejándole saber su pecado al pueblo y diciéndoles: tú estás haciendo eso, si sigues haciéndolo vas a perecer, pero yo quiero que vivas, yo quiero que sepas que te amo, etcétera, etcétera. El libro de Joel habla sobre la invasión de langostas al pueblo, sobre las cosas que le iban a pasar como castigo al pueblo por sus pecados. Habla también como ahí Joel dijo cómo el Señor siempre nos estaba llamando al arrepentimiento y que volvamos de nuevo a Él, cómo exhortaba al pueblo una y otra vez a arrepentirse. Y este libro termina diciendo cuáles serán las bendiciones para el pueblo. Todos los capítulos, si usted se fija, terminan diciendo lo que Dios quiere hacer para nosotros, cómo nos quiere restaurar, cómo nos quiere bendecir, cómo nos ama, qué es lo que va a suceder si nosotros nos volvemos a Él, si nos arrepentimos y pedimos perdón. Este libro termina diciendo: entonces ustedes sabrán que yo, el Señor su Dios, habito en Sión, mi monte santo. Todos los libros terminan con esa palabra de amor, con esa palabra de vuélvanse a mí, con esa palabra de restauración, con esa palabra de yo los amo, con esa palabra de que yo seré su Dios, ustedes serán mi pueblo, ustedes son mis niños. Si nos arrepentimos, si volvemos a Él, si declaramos nuestro pecado, si lo confesamos, si volvemos nuestros ojos al Señor, si buscamos su perdón, si nos arrepentimos, si escuchamos la voz de nuestro Dios. Estos tiempos no están nada diferentes de lo que el pueblo de Israel hacía en la antigüedad y de lo que estaba viviendo por causa del pecado. Es tiempo de que nosotros sigamos volviéndonos a Dios, busquemos su rostro, pidamos perdón y que escuchemos lo que está escrito en su palabra, que no ignoremos lo que está sucediendo, sino que escuchemos, volvamos nuestro corazón al Señor nuestro Dios y Él se volverá a nosotros.
Gracias a Dios pudimos resumir muy brevemente otros 5 libros de la Biblia, otros 5 libros de la Biblia. Llevamos alrededor casi de 26, 27 libros que hemos podido resumir en cortas enseñanzas en Café con Cristo. Queremos seguir resumiendo los libros de la Biblia para que no estemos ajenos a lo que está escrito en la palabra de Dios y que podamos ir alimentando nuestro corazón, nuestro alma. Y vuelvo a decir lo mismo, despertar esa curiosidad, ese amor, esa necesidad en nosotros para leer la palabra, conocerla, que nadie nos cuente, que nadie nos diga cosas, porque nosotros estemos ignorantes a lo que dice ahí, sino que nosotros podamos decir, está escrito en la palabra y si de eso nos están hablando es verdad, y si la palabra de Dios lo dice, yo lo creo, y podamos vivirlo y experimentarlo. Gracias por haberse conectado. Esto fue Café con Cristo. Vamos a pedirle a Dios brevemente que nos siga bendiciendo, que podamos entender su palabra, que el Espíritu Santo nos dé revelación y podamos entender lo que está escrito en su palabra, que nosotros tengamos interés y amor por las cosas de Dios. Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, nosotros sabemos que nosotros descendemos de tu pueblo, de ese pueblo que fue rebelde, de ese pueblo que tu palabra dice que es rebelde, que es de dura cerviz, que es terco, que se aleja de ti mientras tú más lo llamabas. Señor, nosotros somos contados ahí y muchas veces hacemos lo mismo. Muchas veces te hacemos lo mismo. Tú nos llamas al arrepentimiento, nos haces saber lo que está mal en nosotros, nos vuelves a llamar con tu amor eterno y nosotros mientras tú más nos llamas, más nos alejamos. Yo te pido, Señor, que nos des entendimiento para escuchar tu palabra, para entenderla, que tu Espíritu Santo abra nuestros ojos y nuestros oídos y no nos sean palabras nada más que no podemos entender, sino que tu Espíritu Santo nos revele lo que hay escrito en tu palabra, Señor, lo que hay ahí escondido y las riquezas que hay en él. Que tu perdón, Señor, venga a nosotros una vez más, que nosotros volvamos nuestro rostro a ti y que nosotros escuchemos esa voz que nos llama a arrepentirnos, a buscarte, Señor, a entender y a vivir lo que está escrito en tu palabra. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por haberse conectado. Si tú crees que esto va a bendecir a alguien, compárteselo. Queremos que la bendición se extienda y la palabra de Dios y su evangelio se escuche por todas las naciones, porque es la promesa que después nuestro Señor Jesucristo vendrá por nosotros cuando el evangelio se haya predicado por las naciones. Así que nosotros deseamos, esperamos y queremos ver que nuestro Señor regrese pronto. Buenas noches, bendiciones y les espero un miércoles más, si el Señor nos permite. No se olvide que estamos en tiempo de resurrección, en tiempo de Pascua. Nuestro Cristo vive y Él vivirá por siempre. Solo Jesús es el camino, la verdad y la vida. Conócelo. Jesús te ama. Bendiciones y buenas noches.